Libro de Apocalipsis, capítulo 5, versículo 11. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Alabanzas a Dios. Vamos a continuar entonces con la temática que venimos desarrollando acerca de los ángeles. Ayer estuvimos hablando de cómo están conformados los ángeles, las jerarquías celestiales, cómo están organizadas por rangos. Y hablamos de los serafines, de los querubines, de los ofanines, de los malajines. Bueno, eso lo explicamos ayer. Hoy, con la ayuda del Señor, vamos a hablar, ojalá pudiéramos hablar de unos 3 aspectos más acerca de los ángeles. Yo voy a invitarles para que así, a manera de introducción para el mensaje, miremos o hagamos un panorama general a la luz de la Biblia acerca de los ángeles. Y quiero que apunte por allí, en la libretica de notas donde está apuntando, porque en este panorama general hay varios detalles. Cuando hablamos de un panorama general, entonces hablamos de qué cosas aparecen escritas en la Biblia acerca de los ángeles. En primer lugar, la Biblia dice que los ángeles son espíritus. En Hebreos 1:14 dice que ellos son espíritus ministradores. Espíritus ministradores significa espíritus servidores, que ellos son servidores. Y la Biblia dice que son servidores nuestros. Dice: enviados para servicio de los que serán herederos de la salvación. Y en el Salmo 104, versículo 4, dice lo mismo, que ellos son ministros, dice: ministros suyos que hacéis su voluntad. Ahí dice que son ministros de Dios. Ellos son ministros de Dios, o sea, que sirven a Dios, y son ministradores nuestros. Quiere decir que nos sirven a nosotros, los creyentes. A los creyentes, tengan en cuenta eso. Enviados para servicio de los que serán herederos de la salvación. Dios, en segundo lugar, Dios les ha dado el poder de hacerse visibles a la semejanza de hombres. Ya lo habíamos explicado, Génesis 19, versículo 1 y el versículo 5, Éxodo capítulo 3, versículo 2, Números 22, 22, Jueces capítulo 2, verso 1, Jueces 6, verso 11 al 21. Bueno, y una cantidad de textos de la Biblia en los que se nos menciona que ellos tienen o les es concedido por Dios hacerse visibles a la semejanza de hombres. Entienda esto, no porque ellos quieran hacerlo
o porque tengan la capacidad de hacerlo, sino porque Dios se los permite. Si comparamos Hebreos capítulo 1, verso 14, con Mateo capítulo 18, el verso 10, y con el Salmo 91, 11, podemos llegar a la conclusión, o podemos darnos cuenta, que los ángeles cuidan a los creyentes desde el mismo momento en que nacen espiritualmente. Acuérdese del famoso versículo del Salmo 91, 11. Dice: pues a sus ángeles mandará acerca de ti. Acerca de ti quiere decir para que te rodeen. A sus ángeles mandará acerca de ti para que te guarden en todos tus caminos, en las manos te sostendrán, para que tu pie no tropiece en piedra. Quiere decir que una vez que una persona nace espiritualmente en el reino de Dios, le es conferido a los ángeles cuidar de esa persona. Esto es muy interesante, por eso es lo que dice Hebreos capítulo 1, verso 14. Quiere decir, hermanos, que nosotros somos guardados, ministrados, rodeados y en algunas ocasiones llevados o sostenidos por las manos de los ángeles. Esto se nos hace un poquito raro porque, claro, nosotros de estos temas poco hablamos, poco. Y cuando hablamos de estos temas lo hacemos muchas veces de una forma hasta supersticiosa, así como despertando por allá cierta curiosidad y algunos hasta cierto morbo por los temas espirituales. Pero la Biblia claramente lo da a entender. Mire, los ángeles, según la Biblia, son numerosísimos, según el Salmo 68, verso 17, según Mateo 26, 53, según Hebreos 12, 22 y según Apocalipsis 5, 11, que fue el texto que acabamos de leer. Dice la Biblia que hay millones y millones de ángeles. Los ángeles, también dice la Biblia, que están continuamente observando la conducta de los creyentes. Esto llamó mucho mi atención hace algunos años cuando yo me enteré de esto, porque nosotros no solamente estamos bajo la mirada escrutadora de Dios. Escrutadora es que lo cuenta todo, ¿sí? ¿Sabe que escrutar es contar? Dios está mirando el paso a paso, el día a día de cada uno de nosotros. Dice la Biblia que conoce nuestro entrar y conoce nuestro salir. Pero yo no sé si usted lo habrá tenido en cuenta, que la Biblia dice que los ángeles observan continuamente la conducta nuestra. ¿Sí? Mire que Dios le dijo a Moisés para que le hablara al pueblo de Israel y le dijera que se debía conducir prudentemente delante de Dios por causa de los ángeles. Porque los ángeles estaban observándolos a ellos, estaban observando la conducta del pueblo de Israel. Y en el caso de la iglesia, los ángeles están observando la conducta nuestra. Eclesiastés 5:6 habla de ello. Primera Corintios capítulo 4, el versículo 9, también habla de ello. Efesios capítulo 3, verso 10, también menciona. Estos textos nos dan a entender que los ángeles están pendientes, están observándonos, nos están mirando a cada uno de nosotros. Alabanzas al Señor. Y esa conducta, según dice Pablo en la carta a los Corintios, para que usted lo apunte por ahí, por eso Pablo dice que el varón, escúchelo bien, cuando habla de un orden de autoridad, dice
que Dios es la cabeza de Cristo, que Cristo es la cabeza de todo varón, que el varón es la cabeza de la mujer. Y Pablo hace esa explicación para luego llegar a un punto coyuntural de la enseñanza referente a los ángeles. Dice: todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza. Y allí está diciendo el apóstol Pablo que las mujeres, bueno, para no enredarnos mucho en el asunto, que a la mujer en lugar del velo le ha sido dado el cabello, y que ese cabello es una señal de autoridad por causa de los ángeles. Eso quiere decir que estamos bajo la mirada de los ángeles, incluso cuando nos reunimos en un culto, o en el caso de cuando estamos predicando. Si yo estuviese predicando aquí con el pelo largo, porque eso es lo que dice, todo varón que ora o profetiza, yo estoy aquí profetizando, estoy aquí predicando. Si yo me pusiese a orar con un trapo cubierto en la cabeza, o si yo tuviese cabello largo y me pusiese a orar, y con cabello largo me pusiese a predicar, o me pusiese a predicar aquí con un sombrero, mire lo que la Biblia está diciendo: estoy irrespetando la presencia de los ángeles, porque los ángeles están presentes. Aquí donde yo estoy hay presencia de ángeles, y probablemente allá donde usted está, porque usted está en una posición de uno que está adorando u orando a Dios, ahí hay presencia de ángeles. Tenga en cuenta eso. Eso quiere decir que observan la conducta nuestra. Las personas que dicen: no, es que a mí nadie me está viendo. Imagínense, nadie lo está viendo. El primero que lo ve es Dios, y en segundo lugar lo ven los ángeles. Y si los ángeles hicieran de secretarios de cada uno de nosotros, ¿cuántas cosas pudieran apuntarle los ángeles a usted por ahí? O piensen esto: ¿cuántas notas toman los ángeles de la conducta suya y de la conducta mía? Por eso, escuche bien, mire bien cómo se conduce en su vida, porque estamos bajo la mirada, repito, escrutadora. Ellos van a contar lo que usted está haciendo, y si lo escribieran, imagínense, ¿sí? Algún día yo le dije a un joven eso, porque me dijo que era adicto a la pornografía. Le dije: mira, lo primero que debes hacer, si te quieres liberar de eso, es llenarte del temor de Dios, porque la Biblia dice que con el temor de Dios los hombres se apartan del mal. Y si tú quieres sacar los ojos del mal y apartarte del mal, tienes que llenarte del temor de Dios. Y cuando uno se llena del temor de Dios es porque uno sabe que donde está, Dios lo está viendo, lo está observando. Y luego le dije: y no se le olvide que también están los ángeles por ahí. Y usted se imagina el ángel apuntándole a usted todas las cosas que usted está haciendo. Por esa razón es que muchos, dice el Señor de gloria, que aquel día del juicio muchos van a sacar por allá las excusas. Señor, pero yo hice esto. Señor, pero yo hice aquello. Y a lo mejor el Señor vaya y le diga a uno de los ángeles: ángel secretario, traiga para acá lo que usted tiene por ahí apuntadito de fulano de tal. Y usted se imagina, algunos no tienen unas noticas en una hojita por ahí apuntados, algunos tienen un libro ya más grande que la Biblia seguramente, de todas las cosas que les han apuntado los ángeles. Tenga en cuenta eso, que observan la conducta nuestra. Aquí se lo estoy leyendo en la Biblia. En otro lugar, las Escrituras, escuche bien, el segundo libro de Reyes 19:35 nos habla del poder de los ángeles. Bueno, lo mencioné esta semana, que el poder de los ángeles es inconcebible, ya que la Biblia dice que un solo ángel en una sola noche, segundo libro de Reyes capítulo 19 verso 35,
mató a 185,000 asirios en el campo de Senaquerib, rey de Asiria. Dice la Biblia que cuando se levantaron por la mañana, todo el campo estaba lleno de muertos. Usted se imagina a la gente diciendo: ¿quién mató toda esta gente? ¿Quién? Que no lo vimos. ¿Ah? ¿Quién se apareció para hacer toda esta mortandad? La Biblia dice ahí que fue el ángel del Señor que se apareció esa noche. Y en medio de ese campo de batalla dejó muertos por todas partes. Un solo ángel matar un ejército de 185,000 personas. Es impresionante. ¿Sabe, mi hermano, que a mí cuando hablo de esto, yo digo que uno trata de no apasionarse para poder hacerlo a manera de seminario, pero es que uno se pone a imaginarse en el momento que está hablando de estas cosas, de esa compañía tan maravillosa que tenemos nosotros, que a veces nos sentimos solos. Usted se imagina un solo ángel de estos cuidándolo a usted. ¿Ah? Por esa misma razón es que escuchamos testimonios de muchos, ¿verdad? Yo he escuchado muchos testimonios, personalmente he escuchado muchos testimonios de ministros que bajo amenaza de muerte han ido a predicar a muchos lugares donde les han dicho: por aquí no vuelva a predicar, y si vuelve por aquí lo matamos. Y escuchaba que hace algunos años a un pastor lo amenazaron en un campo, por allá en una vereda, en una montaña, le dijeron: por aquí no vuelva a predicar, y si vuelve a predicar por acá lo matamos. Y efectivamente lo esperaban para matarlo, pero se quedaron asombrados los que esperaban al pastor para asesinarlo, cuando lo vieron asomar por allá en una montaña, por un camino, y detrás del pastor venía un ejército grande. Los asesinos, escuche bien, se escondieron en un cafetal cerca a la casa donde llegaba el pastor, para ver para presenciar en el momento todo el ejército que llegaba. Vieron al pastor llegar solo, y escúchelo bien, después de escucharlo predicar, los muchachos estos salieron de allá donde estaban para entregarse a Cristo, pero también, obviamente, porque Dios los había tocado con lo que se había hecho, se había dicho, con lo que se había predicado, pero también era la curiosidad grande: ¿quién era ese ejército que venía acompañando al pastor? Pues mire usted, así como en segundo libro de Reyes 19:35, un solo ángel hizo todo esto. ¿Qué no hará un ejército de ángeles? Yo lo he dicho cuando predico de esto: si dos arcángeles, que fueron los que llegaron a Sodoma, que sacaron a Lot y a su familia de allá, dice la Biblia que cuando Lot llegó a Zoar, esos dos ángeles, como son ejecutores de los juicios de Dios, fueron los que hicieron llover fuego y azufre sobre esa llanura. Mira el poder tan inconcebible que tienen ellos. Los ángeles también nos da a entender la Biblia que reciben a los creyentes que parten de este mundo. Al menos dentro del Antiguo Testamento se creía que cuando una persona piadosa partía de esta tierra hacia el otro mundo, hacia la otra vida, habían ángeles que le estaban esperando. Si usted lee Lucas 16:22, habla, por ejemplo, de un hombre piadoso que cuando fallece, dice que los ángeles lo llevaron al seno de Abraham, que en otras palabras el seno de Abraham es el paraíso. Mientras que da a entender la Biblia que cuando un inconverso fallece, su alma se va a un lugar de espera, a un lugar, escuche bien, donde probablemente se sienta ya atormentado, en el Hades. Quiere decir eso que para los inconversos no habrá una mano al otro lado esperándole cuando parta de esta tierra para ayudarlo a pasar. ¿Está escuchando? Qué interesante eso, que cuando un creyente fallece,
en ese mismo instante habrá alguien al otro lado extendiéndole la mano, y es un ángel para ayudarlo a pasar. Alabado sea el nombre del Señor. Los ángeles son servidores de los creyentes. En muchos pasajes de la Biblia está escrito: a los ángeles no se les atribuye sexo. Tengan en cuenta esto. A ellos no se les atribuye sexo. Jesús dijo que cuando los creyentes resuciten, van a ser como los ángeles de Dios en el cielo, que no tendrán la capacidad de casarse ni darse en casamiento. Quiere decir que los ángeles no fueron hechos como nosotros, que los ángeles son seres asexuados, que ellos no tienen órganos genitales para engendrar. No hay un ángel que se case con una ángela y le engendre un angelito. Eso son cuentos, y eso hace parte de la mitología, ¿sí? Además de las fábulas que muchos se han inventado. El lugar de los ángeles, según la Biblia, está alrededor del trono de Dios, de los ángeles buenos. Todos están alrededor del trono de Dios. Y si miramos en el libro de los Reyes que estaba citando ahorita, hasta algunos ángeles malignos van alrededor del trono de Dios a recibir órdenes de Dios para cumplir con unas misiones interesantes. Alabanzas al Señor. Ahora vamos a pasar de este panorama general de los ángeles para que miremos este aspecto. ¿Son los ángeles hijos de Dios? Aquí pudiéramos ocuparnos una hora más o menos para explicar esto. Si los ángeles son hijos de Dios o no son hijos de Dios. Bueno, esto ha sido muy discutido también a lo largo de la historia, y hay una cantidad de teólogos y bibliólogos, estudiosos de las Sagradas Escrituras, que dicen que durante todo el Antiguo Testamento a los ángeles se les llamó hijos de Dios. Pero aunque hayan muchos que lo digan, escuche bien, sería muy bueno hacer un análisis claro, un análisis profundo a la luz de la palabra de Dios, si los ángeles sí son hijos de Dios. Porque hay una gran diferencia entre ser criaturas de Dios y ser hijos de Dios, ¿sí? Por ejemplo, la Biblia da a entender que cuando una persona es inconversa, es decir, no se ha convertido a Cristo, no se ha convertido al Evangelio, cuando una persona no se ha convertido todavía al Señor, la Biblia nos da a entender que esa persona es una criatura de Dios, ¿sí? ¿Qué engendra un hombre en una mujer en esta tierra? Cuando una mujer concibe en su vientre, está concibiendo una criatura de Dios. Tenga en cuenta eso. Ella no está concibiendo un hijo de Dios. También, como algunos han pensado que los creyentes, por ser creyentes, debieran engendrar creyentes. Y eso no es verdad. Los creyentes, por muy creyentes que seamos, ¿sabe qué engendramos? Criaturas de Dios. ¿Y qué quiere decir eso? Que ellos después tienen que tomar la decisión de entregarle su vida a Dios, y al entregarle sus vidas al Señor se convierten en hijos de Dios. Entonces tenga presente esto: para que una criatura pueda llegar a ser hijo de Dios, tiene que convertirse en hijo de Dios. Y si los ángeles son criaturas, para que ellos, escuche bien, lleguen a ser hijos de Dios, tienen que convertirse. Pero como la Biblia no enseña la conversión de los ángeles, además los ángeles que se descarriaron, los ángeles que abandonaron su propia morada, eso dice el apóstol Pedro
Dios no los perdonó. Porque si no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Eso da a entender la Biblia que los ángeles son irredentos. Irredentos es que no pueden ser redimidos. Los ángeles no pueden ser perdonados. Y si no pueden ser perdonados, no pueden ser convertidos en hijos de Dios. Notará en la medida que lo vayamos explicando ¿por qué estoy diciendo esto? Es que una cosa es que a mí se me ocurra decir que los ángeles son hijos de Dios, y otra cosa es la enseñanza de la palabra de Dios con respecto a esto de ser hijos. Mire, recientemente, y a lo largo de la historia se ha hablado de que en Génesis capítulo 6, versículo 4, que dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Escuche la teoría que se ha tejido alrededor de ese versículo de la Biblia. La teoría que se ha tejido es la siguiente: que en ese instante los ángeles de Dios interactuaban todos los días con los seres humanos, y que algún día los ángeles, al ver las hijas de los hombres que eran hermosas, porque ellos dicen que hijos de Dios allí son los ángeles, que al ver que las hijas de los hombres eran hermosas, las enamoraron. Y además dice esa teoría que no solamente las enamoraron, sino que se tuvieron relaciones sexuales con ellas y les engendraron hijos, y que como resultado de esa relación, como resultado ese engendro, de ángel mezclado con seres humanos, dio, escuche bien, unos gigantes. El resultado fue que salieron unos gigantes en la tierra, que ese engendro de ángeles en vientres de las mujeres dio como resultado unos hombres gigantones en la tierra, y de ahí surgen una cantidad, escúchelo bien, de teorías en las que las personas dicen sí, y bueno, y de ahí es donde salen los llamados Nefilín, los gigantes. Y a esa teoría le agregan que de ahí nació un híbrido. Un híbrido es, según ellos, un hombre, un ser humano que de alguna manera tiene algo humano, pero también tiene algo angelical. Que esa grandeza, escuche bien, se debe a que la genética humana fue modificada por ese cruce entre ángel y mujer. ¿Me está escuchando? Y a eso le han hecho una teoría tremenda para dar a entender, según ellos, que los ángeles tenían la capacidad de reproducirse en las mujeres. Entonces, al engendrar un ángel en una mujer, nace un cruce de ángel con mujer, un gigantón, un hombre grandote, y me imagino también unas mujeres grandotas, entonces surgieron de allí. Y a lo largo de la historia esto ha dado origen a confusiones muy grandes, tanto que para este tiempo, estoy mencionando esto, que para este tiempo hay una cantidad, usted lo ve por ahí en internet, una cantidad de videos que dicen que ya están presentes otra vez los híbridos están presentes, que ahora pusieron el coronavirus, lo pusieron como una cortina. Es una cortina de humo, ¿sí? Y que detrás de esa cortina de humo
allá, o también lo llaman detrás de las sombras, están trabajando los híbridos. Los híbridos es que todavía hay gente que cree que los ángeles, escuche bien en este caso, que serían demonios o que serían ángeles caídos, todavía vienen a los seres humanos y los están engendrando, y que en este momento hay una raza poderosa en la tierra, malvada, que está trabajando detrás de la cortina llamada coronavirus, y que esperemos lo que se va a desatar, porque los híbridos volvieron a hacerse presentes en la tierra. Y todas esas teorías las vienen manejando, y más en estos últimos tiempos, ¿me está escuchando? Pero qué importante entender lo que la Biblia dice al respecto de todas esas teorías que se han inventado los seres humanos. Para que los ángeles puedan engendrar, en primer lugar tienen que tener órganos genitales. Sin órganos genitales no pueden engendrar. ¿Está escuchando? Tienen que producir semen. No sé cómo se llamará el semen de los ángeles entonces. ¿Se llamará un semen celestial? No sé. ¿Me está escuchando? ¿Por qué? Porque no hay otra forma, no hay otra manera. No hay otra manera. Ahí hay que inventarse yo no sé cuántas cosas para poder darle viabilidad, veracidad a esa teoría. Y como les digo, esa teoría ha sido bastante enredada y controversial a lo largo de los tiempos. Que los hijos de Dios de Génesis capítulo 6 versículo 4 eran ángeles que vieron a las mujeres, se llegaron a ellas, les engendraron hijos, y como resultado de ello nacieron unos gigantes en la tierra, y que esos gigantes fueron tan malvados que provocaron la ira de Dios, y a raíz de esa maldad de esos hombres, de esos híbridos como le llaman ellos, fue que se desató la ira de Dios sobre el diluvio. Y entonces, escúchelo bien, la humanidad quedó sepultada bajo el juicio de Dios por causa de esos híbridos. Ay, ay, ay. Y después del diluvio, como también la Biblia vuelve a hablar de los nefilim, de los ángeles, perdón, de los gigantes, entonces dice, mire, después del diluvio persistieron en seguir visitando a las mujeres y engendrándoles hijos. Ahí estaban los hijos de Anak. Ellos también hacían parte de esa raza. Miren, no se murieron con el diluvio, porque como son ángeles y son espíritus, entonces después persistieron, volvieron otra vez a engendrarle hijos a las mujeres, y ahí estaban los gigantes en la tierra. Y por eso es que le estoy diciendo que según ellos, para este tiempo, los híbridos están por ahí, porque para este tiempo entonces se ha desatado una cantidad de ángeles caídos que tienen la capacidad de engendrar, y ya le han engendrado a una cantidad de mujeres, una cantidad de personas que están en las sombras, que están en la oscuridad, que ellos están por allá trabajando una cantidad de situaciones que muy pronto se van a desatar. Qué bueno prestarle atención a lo que dice la palabra de Dios para no caer en toda esa confusión, ¿sí? Mire, a esa teoría le han metido demasiadas cosas, tantas teorías le han metido, que hay teólogos hablando de que hubo una raza preadámica. Antes de Adán hubo una raza, y según ellos esa era una raza de híbridos también, una raza mezclada entre hombres y ángeles. Todas las vueltas que le dan a un texto para hacerle decir que los ángeles son hijos de Dios, ¿sí? Pero, qué bueno, ahorita voy a explicarlo mejor. Ya, por eso estoy diciendo que hablar de estos temas no es para hablarlo en un seminario de 2-3 días. Y entonces ellos mismos, los que manejan esa teoría, dicen, escuche bien, dicen que según Job capítulo 1 versículo 6 y según Job capítulo 2 versículo 1, esos hijos de Dios que son los ángeles, según ellos, fueron los que vinieron a presentarse delante de Dios, entre los cuales también vino Satanás, cuando Satanás vino a acusar a Job delante de Dios.
quienes venían eran los hijos de Dios, llamados los ángeles, dice esa teoría. Vienen los hijos de Dios, que son los ángeles, a presentarse delante de Jehová. Entre esos hijos de Dios viene Satanás. Por eso es que los mormones dicen que Satanás sigue siendo hijo de Dios, solo que va a ser perdonado algún día, que el diablo no va a ir a ningún horno de fuego, a ningún lago de fuego, que va a ser perdonado, porque los mormones sostienen esta teoría y otras religiones. ¿Está escuchando? Entonces dicen, ahí venía los hijos de Dios, que son los ángeles, a presentarse. Y Satanás viene a acusar a Job. Luego en el capítulo 2 de Job, versículo 1, dicen, otra vez vienen los ángeles, que son los hijos de Dios, a presentarse delante de Dios, y ahí viene Satanás a acusar a Job, ¿sí? Estos textos, que son los que mencionan hijos de Dios en el Antiguo Testamento, ellos se los han aplicado a los ángeles, ¿sí? En Job, capítulo 38, versículos 6 y 7, ¿sí? Dice, mire, ahí cuando Dios le dice a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo creaba la tierra, cuando yo fundaba la tierra? ¿Dónde estabas tú? Le está preguntando Dios a Job en este pasaje de la Escritura, cuando yo puse la piedra angular, y que en ese momento alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Esa teoría dice, es que los hijos de Dios, que son los ángeles, estaban presentes allá cuando Dios estaba creando el mundo. Y cuando Dios creaba el mundo, como ellos son los hijos de Dios y estaban allá como espectadores de lo que Dios estaba haciendo, ellos alababan a Dios por lo que Dios estaba haciendo. Por eso se menciona aquí que ellos son hijos de Dios. Ok, este es otro versículo que ellos utilizan en las Escrituras para dar a entender que los ángeles son hijos de Dios. Pero qué importante entender, estoy diciendo, que estos textos de la Biblia, aunque aparezcan en el Antiguo Testamento, no se está refiriendo a los ángeles como hijos de Dios. Y le voy a decir por qué. Porque según Hebreos, capítulo 1, versículo 5, dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre y él me será a mí hijo? Preste atención a lo que la Biblia dice. La Biblia dice claramente que a ningún ángel Dios lo ha llamado hijo de él. Y no ha llamado a ningún ángel hijo de él por la sencilla razón de que él no los ha engendrado. Ahí lo dice. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Deduzca que la Biblia da a entender que para que los ángeles puedan ser llamados en las Escrituras hijos de Dios, tienen que ser engendrados por Dios. Y los ángeles no fueron engendrados, los ángeles fueron creados. Nosotros fuimos creados, como humanos fuimos creados, pero para poder ser creyentes, para podernos convertir en hijos de Dios, fuimos engendrados. Usted no pasó a ser creyente así porque sí, usted pasó a ser creyente porque fue engendrado. Tenga en cuenta este versículo de la Biblia, ¿sí? Solo los creyentes en las Escrituras han adoptado el nombre de hijos de Dios. Solo los creyentes. Eso lo dice San Juan capítulo 1 versículos 13 y 14. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, escúchelo bien, ni tampoco voluntad de ángel, porque ellos no engendran, sino de Dios. No sé si lo comprendió, que para poder ser hijo de Dios tiene que ser engendrado por Dios.
Y está diciendo que los creyentes llegamos a ser hijos de Dios porque fuimos engendrados. No fuimos engendrados por voluntad de carne, ni voluntad de sangre, ni de voluntad de varón, sino que fuimos engendrados por Dios a través de la palabra de Dios y a través del Espíritu de Dios. Usted llegó a ser hijo de Dios. Yo llegué a ser hijo de Dios porque Dios nos engendró. Y no hay ningún ángel que pueda decirle a nadie: Dios me engendró. No, podrá decir Dios me creó, pero no podrá decir Dios me engendró. Y como no puede decir Dios me engendró, no puede decir que es hijo de Dios. Por eso hay que discutir mucho con la Biblia, con el contenido, con la enseñanza, con el significado de la palabra de Dios. Hay que discutir mucho para llegar a conclusiones tan absurdas. Llegar a conclusiones tan absurdas como que los ángeles son llamados hijos de Dios en la Biblia. ¿Sí? Ahora, entonces, ¿quiénes eran esos hijos de Dios de Génesis 6:4? Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Tenga en cuenta una cosa, que después de la caída de Adán y Eva, el Señor le enseñó a Adán y a Eva cuál era el camino de la redención, cuál era el camino que los conducía a ellos a convertirse en hijos de Dios. Y quien enseñó el camino de la redención fue el Señor. Acuérdese que Adán y Eva se vistieron con túnicas, con hojas de higuera, y el Señor vino y los vistió con túnicas de pieles. Eso quiere decir que Dios hizo al menos 2 sacrificios, uno por Adán y el otro por Eva, para poderlos cubrir. Y de esa manera les estaba enseñando el camino de la redención. Estaba enseñándoles que la única manera de volver a Dios era por un sacrificio, presentando un sustituto, un reemplazo, alguien que muriera en lugar del pecador para que el pecador pudiera seguir viviendo. El pecador podía convertirse en hijo de Dios, escúchelo bien, a través del camino del sacrificio. Esa enseñanza se la transmitió Adán y Eva, ¿a quién? A sus hijos, a los muchos hijos que ellos tuvieron. Porque ellos no tuvieron solamente a Caín y Abel. Lea la Biblia que Adán y Eva tuvieron muchos hijos y muchas hijas. Solo que la Biblia, como la Biblia es un resumen del plan de salvación, aborda entonces el tema de Caín y de Abel. Pero como Caín se levantó contra Abel y lo mató, que los que tenemos el conocimiento de la palabra deducimos que es el diablo usando a Caín, pues eso dice la Biblia, que Caín era del maligno. Se levantó contra su hermano y lo mató. La simiente de maldad en Caín se levantó contra la simiente del bien en Abel. Abel representaba en el pasaje de la Escritura la simiente del bien. ¿Qué quiere decir eso? La línea de los hijos de Dios. Porque hijos de Dios, ya lo expliqué, son los que por el camino del sacrificio se llegan a Dios y llegan a ser engendrados por Dios. Al creer en Dios, al recibir de Dios lo que Dios ha propuesto para que ellos puedan ser rescatados, para que ellos puedan ser redimidos. Como Caín se levantó contra su hermano y lo mató, ¿qué quiere decir eso? Que mató la simiente santa en la tierra. Pero Adán y Eva tuvieron otro hijo que se llamó Set. Y la palabra Set significa reemplazo. Set con T. Significa reemplazo, significa sustituto. ¿Era el reemplazo de quién? Era el reemplazo de Abel. Eso nos da a entender que Satanás no ha querido en esta tierra una simiente buena y la ha querido atacar y la ha querido matar, ha querido acabar con la simiente buena. Pero que Dios a lo largo de la historia, aunque al diablo no le guste la simiente del bien, Dios la ha puesto ahí. Quiera o no el diablo, gústele o no le guste al diablo, ahí ha estado la simiente del bien. Y esa simiente del bien en Set
fueron los que se llamaron hijos de Dios. ¿Y por qué hijos de Dios? Porque creyeron a Dios, porque obedecieron a Dios, porque emprendieron el camino del sacrificio a Dios. Acuérdese que la ofrenda que Caín trajo no era un sacrificio, no era algo que tenía sangre. La ofrenda que Abel trajo era una ofrenda con sangre, que quiere decir sacrificio, el camino de la redención para poderse convertir en hijo de Dios. Todos los descendientes de Sed en la tierra fueron llamados hijos de Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasó en Génesis capítulo 6, versículo 4? Que se descarriaron los hijos de Dios, la descendencia de Sed, no los ángeles. La descendencia de Sed se descarrió. Al juntarse con la descendencia de Caín, que eran las hijas de los hombres, armaron tremendo lío y multiplicaron la maldad en la tierra, y como consecuencia de eso vino el diluvio. Cayó el juicio de Dios sobre todos ellos. Ahora, escuche bien. ¿Quiénes eran los hijos de Dios de Job capítulo 1 versículo 6? De Job capítulo 2 versículo 1, ¿quiénes eran los hijos de Dios? Dedúzcalo. Hombres piadosos que vivieron en el tiempo de Job, personas piadosas que llevaban, por ser piadosas, el nombre de hijos de Dios. ¿Qué vienen a hacer los hijos de Dios? A presentarse delante de Dios. Usted y yo, como hijos de Dios, nos presentamos delante de Dios cada rato. Es más, el profeta Elías le dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Es la conciencia, escuche bien, de que un hijo de Dios siempre está delante de su presencia. Pero en este caso es cuando los hijos de Dios se reúnen y vienen a adorar. ¿Quién viene entre los hijos de Dios a acusar a un hijo de Dios? Satanás. Dios le pregunta a Satanás: ¿de dónde vienes? Y él dice: de andar, de rodear la tierra y de andar por ella. ¿Qué hace Satanás en medio de los hijos de Dios? Buscando qué hijo de Dios acusar. Y precisamente en Job capítulo 1 verso 6, Job capítulo 2 verso 1, es el diablo que viene con los piadosos de aquel tiempo a acusar a un piadoso. ¿Cuál piadoso acusó? A Job. Porque Job era un hijo de Dios. ¿Me está escuchando? Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces, ¿quiénes son los hijos de Dios en Job capítulo 38, cuando el Señor le dijo que dónde estaba Job cuando Dios colocaba, escuche, la piedra angular? Que cuando Dios colocó la piedra angular, alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban los hijos de Dios. Escúchelo bien. Las estrellas del alba son los ángeles, porque sí, la Biblia los llama estrellas, pero los hijos de Dios en ese pasaje no son los ángeles, ni tampoco ese texto está escrito para referirse al momento que Dios estaba creando la tierra. Ahí está diciendo cuando Dios puso su piedra angular. ¿Y cuál es la piedra angular de todo lo que Dios hizo? ¿Cuál es la piedra angular de todo lo que Dios creó? Léalo en la Biblia. La piedra angular es Cristo. Cristo es la piedra angular. Alabanzas al Señor. La Biblia dice que Él es la principal piedra del ángulo, edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación. La Biblia dice en múltiples pasajes que Jesús es la piedra. Él se lo dijo a Pedro: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra, sobre esta roca, la roca es Cristo, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, ¿de qué piedra angular está hablando Job en el capítulo 38? Lo está haciendo de forma
poética y profética, porque el libro de Job es un libro poético, pero también es un libro poético en profético en muchas de sus partes. Estaba hablando Job del momento en que la piedra angular había de ser colocada en esta tierra. ¿Y cuándo fue colocada la piedra angular en esta tierra? El día que Jesús nació en Belén de Judea. Lea la Biblia y se dará cuenta que es verdad. El día que Jesús nació allá, porque Él era la piedra angular, ese día alababan todas las estrellas del alba. Acuérdese que la Biblia dice: e inmediatamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad de parte de Dios. Os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. ¿Qué estaban diciendo los ángeles? Hoy fue colocada la piedra angular. Fue colocada la piedra angular, la que Job profetizó en Job capítulo 38. Ese día alababan todas las estrellas del alba. ¿Y quiénes eran los hijos de Dios entonces? Los hijos de Dios son los creyentes. Acuérdese usted que por haber colocado Dios su piedra angular aquí, es que se ha venido desencadenando a lo largo de la historia una cantidad de hijos de Dios que se levantan precisamente por la obra que la piedra angular vino a hacer en esta tierra, que es la obra del Calvario. De ahí es donde surgen la cantidad de hijos de Dios que alaban y que glorifican a Dios. ¿Y quiénes son esos hijos de Dios? Los creyentes. Gracias a Dios que usted hace parte de esos hijos de Dios que en cualquier lugar hoy alabamos y glorificamos el nombre del que vive para siempre, porque Él es la piedra angular. La principal piedra del ángulo es Jesucristo mismo. Alábelo y glorifíquelo. Alabado el nombre de Jesús. ¿Por qué no le da un aplauso usted al Señor de gloria ahí en el lugar donde está y le dice: Señor, gracias hoy por tu palabra, porque tú me has convertido en hijo tuyo, Señor. Aleluya, por el poder de tu palabra maravillosa. Alabado el nombre de Jesús. Entonces concluimos, escúchelo bien, que los ángeles no son hijos de Dios. Aclaramos pues que los ángeles no son tenidos en la Biblia como hijos de Dios. Alabado el nombre del Señor. Alabado el nombre de Jesús. Yo creo que podemos dejar hasta aquí, hermano, porque ya llevamos mucho rato en esta disertación. Y vea, se nos quedan temas importantes. Mañana en la dominical, el tema de demonología creo que no lo vamos a tratar esta vez. Va a haber que sacar otros seminarios más adelante para terminar con el de los ángeles y poder continuar con el de los demonios. Y dije ayer que el de los demonios es mucho más amplio. A lo largo de la palabra de Dios es mucho más amplio. Alabado el nombre del Señor. Yo voy a pedirle el favor que le demos gracias a Dios. Dele gracias a Dios porque usted es hijo de Dios. Alabado el nombre de Jesús. Y tenga en cuenta esto, hermano, que la posición de hijo de Dios suya y mía no es cualquier cosa. Imagínese usted, es tan grande esta posición que los ángeles nos sirven a nosotros. Piensen eso. Si los ángeles fueran hijos de Dios, ¿cómo nos van a servir a nosotros si nosotros también somos hijos de Dios? Los ángeles nos sirven a nosotros es por la posición que un creyente llega a ostentar cuando se convierte a Cristo. Por eso desde ese mismo instante los ángeles le ven como alguien importante, como alguien grande. Alabado el nombre del Señor, porque es recibido en la familia de Dios. Y los ángeles se encargan de guardarlo y de cuidarlo y de ministrarle y de servirle. Alabado el nombre del Señor, porque ese creyente ahora es hijo de Dios. Por eso Juan dijo: amados, ahora somos hijos de Dios. Antes no lo éramos, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Alabado el nombre del Señor. Padre, doy gracias, Señor, en esta noche en el nombre de Jesús.
Gracias, Señor Jesús, porque por la obra del Calvario. Gracias, Señor de la gloria, porque por la obra que realizaste, por tu sangre derramada, nos vestiste a cada uno de nosotros, Señor de gloria, de tu santidad, de tu redención, de tu amor, de tu perdón. Alabado sea tu santo nombre, Señor, y esta noche puedo estar explicando esto, Dios mío, aquí con toda seguridad y con toda confianza. Bendito Padre Celestial, y sé, Señor de la gloria, que los ángeles saben que lo que estoy diciendo es verdad. Los únicos llamados en la Biblia, hijos tuyos, Señor, hemos sido los que han sido los que rescataste a precio de sangre, Dios mío, para los que hiciste un plan de redención, un plan de salvación, soberano Padre Celestial. En el nombre de Jesús, gracias te doy en esta hora, Dios. Pido por cada hijo tuyo, Señor, en todo lugar donde se encuentre. Sí, Señor Jesús, que le sean impartidas fuerzas a ese hijo tuyo, Señor de gloria, que está en cualquier lugar, bendito Dios. Sí, Señor Jesús, nosotros hemos sido engendrados por el Espíritu Santo y engendrados por la palabra tuya, Señor, y podemos pararnos en cualquier lugar con toda confianza y seguridad, Dios mío, a proclamar este poderoso mensaje de salvación. Y podemos tener en cuenta, Señor de gloria, que estamos rodeados, sí, Señor, de multitud de ángeles, de huestes celestiales, amado Padre Celestial, porque somos hijos tuyos, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén, amén. Gloria a Dios.